Para el primer trimestre del 2011, el costo para el erario de los comisionados sindicales fue de 114.400.179 pesos. Nosotros somos muy respetuosos de las leyes, ¿no? Yo creo que el concentrar 200,000 trabajadores a lo mejor en el lugar donde ella se encuentra, pues no le ayudamos, ¿no? Pero tampoco nos hemos olvidado de que tenemos a una maestra, una compañera, como cualquiera puede ser, no se trata tampoco de un dirigente o exdirigente, se trata de una compañera y nosotros siempre nos hemos solidarizado con cualquier compañero que tenga una situación de este tipo. Cuando hay una acusación de dinero ilícito, eso sí no es cierto. O sea, el dinero ilícito, todo el mundo sabe, la palabra lo dice muy claro. Estos son dineros que han salido de manera voluntaria de todos aquellos compañeros que pertenecemos al CENTE y es un dinero legítimo completamente. Desde el momento en que se le recepciona, se le retiene el 1% al trabajador en su concepto 58 de cuota sindical, desde ahí empieza la legalidad. Miren, si no fuera dinero ilícito, ya las cuotas sindicales ya no se estuvieran depositando al CENTE Nacional. Yo he sido consejero nacional donde se han rendido cuentas, en qué se han gastado, obviamente en boletos de avión, lógico porque pues tenemos que trasladarnos a veces a un congreso a Cancún, a Monterrey, a Chihuahua, se necesita irse en avión, se necesita consumir en los hoteles, en los espacios donde se tienen que hacer los eventos. Aquí, por ejemplo, este edificio, pues cuántos gastos a diario no hay, o sea, yo creo que para efecto de nosotros como representantes que hemos sido, y yo que tengo casi ya 20 años también aquí, pues nos hemos dado cuenta de la rendición de cuentas que han hecho a nosotros como trabajadores, ¿no? Entonces, pues hasta el aire que aquí tenemos tiene costos. Y no es tanto por querer ser muy ostentoso. Yo creo que la maestra siempre tuvo la visión de que al maestro hay que tratarlo bien, hay que tratarlo en el espacio que le corresponde. Yo creo que el hecho de tener un edificio como este, que no me tocó a mí construirlo, pero sí me toca a mí, pues darle el mantenimiento correspondiente cuesta. Con más razón tenemos que recibir de manera cómoda a nuestros compañeros que están dando su cuota cada quincena. Entonces sería también injusto decir lo vamos a recibir en un espacio pues ahí en la calle o en el mercado o en la terminal. Yo creo que debemos tener nuestra propia casa digna donde podamos recibir a los compañeros de manera muy decorosa, porque somos maestros, ¿no? Así es. Nos da mucho gusto que también esta noche nos acompañe con un punto de vista muy particular, muy especial, a través de sus trazos, pero sobre todo con su análisis. Rafael Barajas, el Fisgón. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Pues muy agradecido de que me inviten a estar aquí con ustedes. Te apreciamos mucho porque estamos hablando sobre el caso de la herencia de la maestra, que ha vivido de todo, ¿no? De la opulencia, de la traición, la deslealtad, de aquellos que tanto lo siguieron, la alabaron, hoy simplemente están en el olvido. Te preguntaría, Rafa, ¿el que a hierro mata, a hierro muere, sería poder ejemplificar a El Bester? No, yo creo que estamos ante una situación un poquito más complicada. Es decir, sin lugar a dudas, yo no soy un fanático del Bester Gordillo. De toda la vida los caricaturistas que están, digamos, con los que yo simpatizo, la hemos criticado a su cirujano plástico y hemos criticado a todos aquellos que la apoyaron y que la mantuvieron en el poder. Yo estoy convencido de que ella se convirtió en un poder fáctico así muy fuerte y que estamos ante uno de los personajes menos defendibles de la política nacional. Estoy convencido, entre otras cosas, de que ella pasó con mucha fortuna toda la historia de Jongitud Barrios. Yo quiero recordar que en un momento dado, en el 2002, en agosto del 2002, Jongitud Barrios denuncia que el Bester Gordillo había mandado matar a Misael Núñez Acosta.
en 1981 y recuerdo además que no le pasó nada después. ¿Cuál es la imagen que es más representativa de este corporativismo sindical, de este poderío terrible, de este personaje tan oscuro del sistema político mexicano? Pues mira, lo que a mí más me parece representativo del poder de esta señora es su habilidad para pasar del PAN al PRI y del PRI al PAN primero y después del PAN al PRI. Ahora pues no le fue bien, por supuesto, pero yo lo que creo, entre otras cosas, es que esto se debe en buena medida, en primer lugar, a un ajuste de cuentas en la cúpula, y en segundo lugar, a que ella ya había constituido un poder fáctico sumamente muy sólido, y que el Estado y que está fuera de las negociaciones del Estado. Yo estoy convencido de que la eficacia del CENTE como aparato electoral se debe a varias razones. Primero, el CENTE es el sindicato más grande de América Latina. El segundo es el CENTE, digamos que es un semillero natural, el sindicato de maestros es un semillero natural para, digamos, para los operadores electorales, porque en muchas regiones apartadas del país resulta que la única persona que sabe contar votos, que puede contar los votos y llenar un acta electoral, pues es el maestro. ¿El Bester Gordillo cae por corrupta o porque no funciona más para el sistema? ¿Cómo lo ves? Desde luego que no es por corrupción. Estoy de acuerdo con Rafael. Se convirtió en un poder fáctico porque el espacio, cierto vacío que quedó en el momento en que Zedillo ya abandona su partido y acepta que las urnas pueden hablar y ser escuchadas, en ese momento hay ciertos vacíos de poder y Romero Deschamps no los aprovecha. Sabe quedarse en su lugar, pero se engolosina la maestra y entonces se lanza a llenar el vacío, que no fue mucho vacío, pero en fin, algo quedó, y se convierte en lo que Romero Deschamps con los petroleros no, en un poder fáctico muy visible, y ya engolosinada empieza a poner ella sus condiciones. Ella no reacciona, sino que acciona. Y cuando el PRI formalmente vuelve, sin que el sistema haya cambiado mucho, entonces se le tiene que volver a poner en su lugar. Sí tiene un error la maestra a la hora de asumir más poder del que el sistema que la creó. Ella sabía dónde estaban sus límites, pero como se fue el PRI, llega el PAN, quién sabe cuándo vuelva el PRI a lo mejor ya no vuelve, entonces ella monta su propio poder, regresa más o menos la marea a su nivel y entonces ella resulta disfuncional o la marea la ahoga. Es un error, pero porque no calculó que el espacio, el vacío que había dejado entre el PRI y el PAN no era tan grande y se iba a volver a llenar por los mismos que lo llenaban antes. Sí, y efecto de la enorme soberbia política, ¿no? De alguna manera trató a los personajes de la política con un enorme desprecio. Habría que ver sus declaraciones en términos de la reforma educativa, ¿no? Manuel Gil Antón, sobre este mismo tema, uno de los errores sería, en tu punto de vista, quisiera conocerlo también, es decir, que no midió el poder de mando del presidente. La profesora Elbester Gordillo no entendió, y es algo que creo que nos avergüenza, que habían vuelto aquellos señores a los que representaba muy bien Fidel Velázquez, que tenía dos frases: el que se mueve no sale en la foto, se movió y no salió en la foto, o al menos la foto tiene unos barrotes enfrente de ella. Y por otro lado, don Fidel Velázquez decía, cuando le decían, oiga, don Fidel, ¿pero qué usted no tiene principios? Él decía, no, joven, en política no importan los principios, importan los finales. Y me parece que es un signo ominoso para nosotros, para los que tuvimos edad para tener esperanza en la transición, el ver que están volviendo a decir, este no es un acto de justicia, aunque así lo presenten, sino ya no nos es funcional la relación con esta persona, la cambiamos. Lo que no ha cambiado es el sistema, lo que no ha cambiado es el modo autoritario, y diría don José Medina Echevarría, lo que no ha cambiado es que la estructura fundamental de este país es la estructura caciquil, la estructura de la hacienda.
cambia el dueño de la hacienda, pero seguimos siendo peones. Creo yo que eso es lo que... Así la veo. Gracias, Manuel Gil Antón. Rafael Barajas, pudiéramos conocer también tu cartón de esta noche especial que has preparado para darnos también tu punto de vista, porque hablaban de frases, también el Bester decía que el término poder no estaba, vaya, en su conciencia, o por lo menos en su vocabulario, tanto que decía que su epitafio decía, o pensaba que iba a decir, aquí yace una guerrera. ¿Cómo nos puedes transcribir precisamente estos mensajes que por ahí mandaba a través de tus cartones, Rafa? Bueno, mira, dos cosas. Una cosa que creo que es clave es que hay que hacer un balance de lo que fue la gestión de ella. Ella fue efectivamente una figura autoritaria, es una heredera de Juan Jesús Barrios y vamos, hay que decirlo, ella llega en un momento en el que hay una crisis seria dentro del gremio sindical y también se llega en buena medida a sangre y fuego como llegó Juan Jesús Barrios. Entonces, una de las primeras cosas que hay que ver, uno de los primeros balances que hay que hacer es el de la violencia que se ejerció durante su gestión. Y un segundo balance que creo que es importante es qué pasó con la educación en todo este periodo. Sin lugar a dudas, ella no es la única responsable de lo que pasó con la educación en el país mientras ella estuvo en la palestra. Hay muchos factores, pero ella tampoco ayudó a mejorar el sistema educativo del país. Aquí una parte muy importante de los recursos del sindicato se dedicaron no a la educación, no a fortalecer, digamos, la enseñanza y al gremio de los maestros, sino que se dedicó en buena medida a construir un aparato electoral paralelo al IFE, que es lo que denuncia Noé Rivera hace ya rato, ¿no? Este es el balance que nosotros tenemos que hacer. Oye, el impacto ese, Fisgón, de tu caricatura, ahí están los alumnos rehenes de la maestra, los profesores rehenes de la maestra. Terrible, ¿eh? Ese cartón dice mucho, Fisgón, de verdad. No solo son rehenes de la maestra, son también rehenes de un sistema que no le dedica dinero suficiente a la educación. Una de las cosas que nos explican que México ocupa el lugar 30 en la OCDE es, entre otras cosas, que es también el país que menos le dedica al gasto por alumno. La Constitución en realidad se está reformando por temas que no están en juego aquí y que no están, se está reformando básicamente por dos razones: para hacer el servicio profesional de carrera y para darle autonomía de gestión a las escuelas. Y en los dos casos, te voy a decir, estas dos reformas obviamente que plantean graves bemoles. El tema de la autonomía de gestión, por supuesto que es delicado. El tema de la autonomía de gestión implica, si se pone a nivel constitucional, porque le permite al Estado empezarse a deshacerse de la obligación de dar educación libre, educación gratuita de calidad. La autonomía de gestión lo que busca es que las escuelas busquen recursos por su lado. En el momento en que esto se eleva a rango constitucional, esto sí afecta lo que es el principio básico de la educación gratuita. Y por supuesto que el plantear la profesionalización, el crear un servicio profesional docente que implica concursos para el ingreso y que implica concursos para la promoción de los maestros, por supuesto que afecta al contrato colectivo del gremio. Entonces todo eso, por supuesto, se tiene que revisar. Yo creo que son cosas que se tienen que plantear. Muchas gracias, Rafa, por tus puntos de vista. Manuel Gil Antón, conclusiones sobre este tema de la herencia de la maestra. Bueno, yo creo que hay que entender que lo que tenemos es una herencia común, la herencia de la maestra en su vinculación con un gobierno que abdicó de su responsabilidad pública. De tal manera que lo que estamos ahora teniendo es el resultado de de un acuerdo fuera de la legalidad para poner todo arriba menos la educación. Me da la impresión de que si no entendemos que 32 millones de mexicanos mayores de 15 años no terminaron la escuela básica, que 6 millones son analfabetas y que cada año la mitad de los muchachos que terminan la escuela no saben leer y escribir bien, no entendemos que el sistema educativo mexicano te saca del aprendizaje si te abandona la escuela o si permaneces en ella.
pasar de la reforma constitucional a una eficaz reforma educativa creo que requiere una de las cosas que menos se ha atendido, la voz de los profesores. Todos hemos hablado, son 1 millón de profesores, hay gente maravillosa y talentosa. ¿Por qué no la hemos escuchado? Porque este sistema arregla las cosas desde arriba. Ese es uno de los grandes problemas. Me parece que ese es el tema central, ¿eh? Cualquier reforma educativa tendrá que pasar por el trabajo, por escuchar a los profesores, por la auténtica política. No podemos dudar, no lo sé, de la calidad o no de la reforma educativa, que por otro lado es una reforma administrativa y burocrática, pero lo que no hay duda es que una reforma para que funcione no tiene que partir de ese autoritarismo que mencionas. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Manuel Gil-Antón, muchas gracias. Y Lorenzo, quisiera preguntarte la conclusión sobre este programa. Bueno, hay una cantidad enorme de temas y el tiempo no es posible verlos todos. Hay algo que señalaba Rafael, que Manuel pudo habernos también ilustrado, la idea de la autonomía de gestión de las escuelas. Esto quiere decir que una escuela en una zona más o menos rica, de clase media alta, va a tener la capacidad de absorber recursos de su entorno con una facilidad mucho mayor que una escuela en la montaña de Guerrero. Ahora, la idea básica de la educación viene desde los griegos, que daron muy claros sus principios. La educación debía de ser el instrumento más importante para darles a todos las mismas condiciones en el inicio de su vida. Esa era la igualdad, la verdadera igualdad, según es uno de los puntos de vista griego. No consistía en hacer a todos con la misma fortuna durante toda su vida, que no estaba mala tampoco esa idea, pero en fin, la idea más, digamos, clara es que al niño se le da, al del rico, al de la clase media y al pobre, el mismo instrumento para que pueda en el largo caminar de su vida tener por lo menos la posibilidad de una competencia equitativa. Ahora que nos dicen que el mercado es la gran respuesta, la competencia, bueno, pero entonces, ¿cómo le hacemos si las escuelas van a esto que nos digan, que nos quede claro, que nos digan que no, que hay instrumentos para evitarlo, si las escuelas van a ser más de lo que son ahora, un instrumento para marcar las diferencias entre clases y regiones? Muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Le apreciamos mucho. Gracias, Rafa Barajas, también. Importantes tus puntos de vista y comentarios. Te mandamos un abrazo. Igualmente, bye. Gracias, doctor Manuel Gil-Antón, también. Le apreciamos mucho sus comentarios. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta Saludos pronto. a todos. Gracias. Víctor, nos Bueno, vamos. pues ahí estamos, nos vamos, ¿no? Y yo creo que solamente agregar que al final de cuentas de lo que se trata es de eso, de hacer auténtica política. Y el primer derecho, un derecho que es llave para otros derechos, es el derecho a la educación. Sin duda alguna, educación de calidad, pero siempre privilegiando el diálogo y que sea pues, incluyente. Gracias. Buenas noches. Falta mucho. Estamos apenas en el 1%. Estamos ajustando las bases de la parte constitucional y ahora viene la legislación secundaria, donde tendremos que ir, sobre todo en el corto plazo, 3 cosas. Primero, una ley del Sistema Nacional de Evaluación y la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INE. Segundo, una ley del Servicio Profesional Docente, que tiene que ver con partes del régimen laboral. Y tercero, algunas circunstancias que pusimos en transitorios, como tener alimentos nutricionales en las escuelas, jornadas de tiempo completo, autonomía escolar, que se ensamblen mediante la ley de educación. Y con esto apenas estamos empezando.